Muy buenos días, en nombre de la Universidad Católica de Pereira, les damos la bienvenida al segundo Simposio Internacional en Pedagogía y Desarrollo Humano, evento que se realiza en el marco de la Semana de la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación. Nos acompañan en la mesa principal el señor rector, padre John Freddy Franco Delgado, el señor vicerrector académico, doctor Wilmar de Jesús Acevedo Gómez, la decana de la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación, la doctora Olga Patricia Bonilla Martínez, nuestros ponentes de apertura e invitados, doctor Diego Villada y José Miguel Olave, y el doctor Carlos Andrés Hurtado, coordinador de los posgrados en Pedagogía y Desarrollo Humano y de este simposio. Saludamos a los estudiantes, docentes que nos acompañan esta mañana y los demás ponentes que acompañarán este evento durante estos 4 días. La universidad, madre nutricia, como se dice clásicamente alma mater, es como una matriz en la que se gesta y desarrolla el humanismo que soporta y alimenta el proceso educativo. Es un huerto en el que se siembra y florece el bien que conocemos gracias al Evangelio de Jesús. Los invitamos a que nos unamos en este propósito misional entonando el himno de la universidad. Refulgentes y vívidos rayos
Muchas gracias, pueden sentarse. Intervención del señor rector, padre John Freddy Franco Delgado. Doctor Wilmar Acevedo, vicerrector académico de nuestra universidad. Doctor Diego Villada, invitado como ponente de apertura. Doctor José Miguel Olave, ponente invitado. Doctora Olga Patricia Bonilla Martínez, decana de la Facultad de Ciencias Humanas Sociales y de la Educación. Doctor Carlos Andrés Hurtado, coordinador de los posgrados en Pedagogía, Desarrollo Humano y del Simposio. Doctor Patricio Enrique Carreño, invitado de Chile. Doctor Jonathan Curiel, invitado de México. Doctor Rodrigo Matos, invitado de Brasil. Docentes, estudiantes, acompañantes todos. Muy buenos días. En el marco de la Semana de la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación, les doy, en nombre de la Universidad Católica de Pereira y en el mío propio, la más fraterna, calurosa y humana de las bienvenidas. Sean bienvenidos a este magno espacio denominado Simposio Internacional en Pedagogía y Desarrollo Humano, Diversidad, Inclusión e Integración. La palabra desarrollo está compuesta con el prefijo des, inversión de una acción, y arrollo de envolver o enrollar. Realmente viene del verbo desarrollar, proviene del latín vulupo, volvere. Así que desarrollo sería definido como la consecuencia de desenvolver, descubrir, quitar la envoltura. Eso es desarrollo. Deshacer una envoltura. Y adentrándonos más en el griego, viene realmente de rueda, algo que se enrolló. De ahí viene precisamente la palabra rodilla, de esa rueda de algo que está posibilitando una articulación. Cuando afirmamos que la educación es un auténtico factor de desarrollo, cuando desde el humanismo cristiano somos conscientes que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, cuando en nuestra universidad ponemos el desarrollo humano en el centro de nuestra tarea, misión y servicio, lo hacemos con la profunda convicción de que sin esta apuesta, nuestra propuesta carecería de fuerza, de fundamento y autenticidad. En últimas, de que sería una oferta totalmente incompleta. Volviendo a la fundamentación etimológica que hacía hace unos instantes, considero que un auténtico desarrollo, no aquel que se queda solo en un crecimiento material y en el alcance de unos estándares de calidad, que muchas veces se revierte de manera negativa contra el ser humano, contra las comunidades, contra la estabilidad mundial, es aquel que ayuda a descubrir desde lo más hondo del ser, desde sus inconmensurables potencialidades, desde todo aquello que hemos venido construyendo, estructurando, conquistando como acervo y patrimonio humano y humanizante, que es este patrimonio que somos nosotros como nobles servidores del mismo, quienes estamos llamados, impelidos para asumir un papel protagónico en orden al auténtico desenvolvimiento del ser humano, de su tarea como constructor de la historia, llamados a descubrir desde la enorme variopinta y multidimensionalidad del humanismo los caminos, las líneas y acciones que en medio de la oscuridad se conviertan en una luz que ilumine el trasegar, en un imprescindible recurso que permita quitar envolturas que atentan contra la dignidad innata
insustituible, irreemplazable y elevada de todo ser humano. Bien lo decía Jesús, no se hizo el hombre para el sábado, se hizo el sábado para el hombre. Primero está la dignidad de la persona. Envolturas que como dulce conspiración, muchas veces so pretexto de modernismo, se enquistan para inocular su desestabilizante y mortífero veneno. Quitar envolturas significa asumir una tarea de centinela, de vigía, que con noble y lúcida intención, que atento al devenir histórico, devela las tendencias erradas que hacen convulsionar la sociedad y las desenmascara. Los mecanismos pensados y desarrollados para deshumanizar y proféticamente los denuncia, pero ante todo y sobre todo, que estudia y explora apuestas que marquen línea, que den ruta para que la humanidad no se enfrasque en inconscientes luchas fratricidas y egoísmos de tendencias destructoras. Una conciencia precisamente que nos ha movido a todos para estar participando, como lo decía, de este magno evento. Bienvenidos. Saludo de la decana de la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación, doctora Olga Patricia Bonilla Martínez. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, padre John Freddy Franco Delgado, señor vicerrector, señor director del posgrado en Pedagogía y Desarrollo Humano e invitados internacionales y nacionales. En el marco de la Semana de la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación, vamos a producir y consumir lo que somos, pensamiento. Pensamiento expresado en desarrollos, en formación docencia, en investigación y proyección social. Por ello, se convocaron voces provocadoras para reflexionar y transformar nuestras prácticas. Y hemos organizado escenarios de mundos posibles para las disertaciones, nombraré algunos. Encuentro de Centros de Atención Psicológica, premios corte final, y el segundo Simposio Internacional en Pedagogía y Desarrollo Humano, Diversidad, Inclusión e Integración. ¡Qué gran semana académica! Estoy segura que muchos de los aquí presentes compartimos las siguientes interrogantes. ¿Qué entendemos por educación inclusiva? El concepto de integración no es sinónimo de inclusión. En consecuencia, educación inclusiva y necesidades educativas especiales no son sinónimos. No es lo mismo referirse a una educación inclusiva que a una inclusión educativa. Interrogantes que persisten igualmente en nuestras instituciones. Por ello, estamos convencidos que nuestros saberes pedagógicos y didácticos son y serán los horizontes de sentido más inmediato desde los cuales comprendemos e interminemos la dinámica de producción social y cultural y el reconocimiento, el posicionamiento y la participación de toda la comunidad educativa en la comprensión de aquellos asuntos que afectan positivamente el buen vivir. Significa que nuestro quehacer docente es absolutamente fundamental para configurar sentidos y significados culturales, estructuras sociales y modos de interacción, acordes con la democracia, el reconocimiento, la dignidad humana y la justicia social. Quiero cerrar este saludo convencida que la educación inclusiva procura transformar los sistemas educativos y mejora la calidad de la enseñanza en todos los niveles y en todos los ambientes, respondiendo a la diversidad de los educandos y promoviendo un aprendizaje eficaz. Y nuestro reto docente será llevar elementos básicos de aprendizaje a nuestras instituciones que permitan un enfoque de educación inclusiva en nuestras instituciones educativas y transformando cada una de nuestras prácticas. Gracias por acompañarnos y qué mejor celebrar esta semana de la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de Educación celebrando cumpleaños. Estamos de beneplácito, 20 años de psicología, 20 años de comunicación social y periodismo, 31 años de la licenciatura en educación religiosa,
20 años de la especialización en pedagogía, en desarrollo humano, pedagogía y desarrollo humano, y nuestra facultad 10 años de estar conformada en este gran campo de conocimiento, ciencias humanas, sociales y de la educación. Agradecemos al doctor Carlos Andrés Hurtado, quien lideró este simposio, este segundo simposio internacional, acompañado de un equipo grandioso, cualificado, quien logró hacer una convocatoria. Sabemos que convocarnos y asistir no es fácil, pero lo hemos logrado, doctor Carlos Andrés Hurtado Díaz. Muchas gracias por su liderazgo y esperamos que este simposio sea de grandes aprendizajes significativos que logren impactar nuestras prácticas pedagógicas en el aula y, por qué no, en un contexto inmediato, Pereira, Risaralda, y que las voces de Pereira y Risaralda sean escuchadas a nivel de Colombia. Muchas gracias y bienvenidos. De esta forma damos apertura oficial al segundo Simposio Internacional en Pedagogía y Desarrollo Humano. Damos paso a la jornada académica con la conferencia El algoritmo de la diversidad humana, una apuesta por una teoría de la igualdad, a cargo del doctor Diego Villada. Él es licenciado en Educación, Biología y Química, psicólogo, magíster en Desarrollo Social y Educación, doctor en Neurociencias y Biología del Comportamiento y doctor en Educación. Doctor Villada, bienvenido a la Universidad Católica de Pereira, el auditorio es suyo. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro segundo Simposio Internacional en Pedagogía y Desarrollo Humano. Una claridad para la jornada de la tarde. Recuerden que en la tarde tenemos nuestras mesas temáticas, están distribuidas en diferentes salones, como lo pueden evidenciar en la programación que encuentran en la página del simposio o en los diferentes póster que tenemos en la universidad, allí lo pueden evidenciar. Una claridad para la mesa de drogas, cultura y desarrollo humano. Tenemos muchas personas que se han inscrito en esta mesa, entonces esta mesa cambia de salón. En la tarde esta mesa se va a presentar en la sala del estudiante. Vamos a tener más o menos unos 5 o 6 monitores que van a estar acompañándolos para que ustedes sepan en qué salón corresponde cada mesa, pero la sala del estudiante queda en el bloque Humanitas, que es el bloque blanco que queda allí a la entrada. Allí encuentran la sala del estudiante para los que están interesados en asistir a la mesa que coordina el profesor John Arcia, que será al parecer con muchos auditorio para esta mesa. Entonces, bienvenidos, los dejo con el doctor Diego Villada. Buenos días. Me siento muy complacido con la universidad, con la maestría y con la especialización, por este honor tan grande que me ha correspondido de iniciar este evento en su segunda versión. Yo les quiero conversar a ustedes sobre una idea que he venido construyendo de manera permanente, continua, de la cual han sido artífices nuestros estudiantes y compañeros, que yo le he denominado el algoritmo de la diversidad humana. Y le coloco una condición planteando que es una apuesta por una teoría de la igualdad.
aún recuerdo nuestro primer encuentro hace 2 años, exactamente, en este auditorio, que presenté las categorías de la diversidad. Y recuerdo que moderaba dicho evento nuestro compañero y amigo Miguel González. Y recuerdo con mucha claridad lo que él me preguntó, más que una pregunta fue una afirmación. Miguel me expresaba: Diego, ¿no le parece a usted que esos son muchos números? Bueno, a mí la pregunta de Miguel me causó cierto estupor en ese momento, pero como las preguntas son más importantes que las respuestas, en el escenario en el cual nosotros nos movilizamos, discutimos, construimos academia, nos debatimos, porque yo soy más amigo del saber que del conocer. Por eso me gustó la pregunta, me causó estupor en su momento y de seguir trabajando a los números. Ese es un primer comentario que quiero hacer frente a dicha situación. Y el segundo, para que vayamos entrando en materia, tiene que ver con la manera como voy a hacer mi presentación, que efectivamente tiene muchos números. Porque he venido haciendo un reclamo a las ciencias sociales y humanas de haberse inclinado y haber ejercido una tendencia muy fuerte hacia lo cualitativo, asunto que no me disgusta, que respeto profundamente, pero que se ha ido llenando también de una cierta especulación, y que la especulación puede servir, pero cuando va pasando la raya límite ya no sirve, empieza a tallar y a generar más dificultades, porque no aparecen nuevas preguntas. Y si nos vamos a ubicar en el plano del conocimiento científico, pues las respuestas no aparecerán. Y yo he querido hacer un intento de poder teorizar a partir de una base empírica, guardando las proporciones. Esta presentación no es propiamente una investigación de orden cualitativo, es de orden cuantitativo y descriptivo. Bien, ¿por qué un algoritmo? Se podrían estar preguntando ustedes. Y yo diría que un algoritmo es porque tengo la pretensión de crear un conjunto ordenado de operaciones de forma sistemática que permita hacer cálculos, así sean descriptivos, así sean aproximados, y hallar, si es del caso, soluciones
al menos comprensiones a lo que le está sucediendo al tema de la diversidad, al concepto diversidad, que el país se ha puesto de moda y que siento yo que lo hemos ido acomodando donde mejor nos parece o donde creemos que ahí se puede acomodar o donde lo sentimos más cómodo. Entonces me sirve mucho lo que planteaba el padre rector frente a quitar la envoltura. Y yo creo que el asunto de la diversidad humana, yo no voy a hablar de la diversidad biológica en genérico, voy a hablar de la diversidad humana, en teoría, hay que desentrañarlo y hay que quitarle la envoltura. Porque también me parece, como lo planteaba la señora decana al preguntarse por el concepto de integración e inclusión, es importante decir que Colombia es uno de los países en el mundo que más ha avanzado en materia de integración. Ya no estamos en integración, estamos en inclusión, sin que esto quiera decir que no exista la integración. Porque pensamos en un momento histórico, y vale la pena esta reflexión para que ustedes puedan comprender lo que voy a plantear, que en algunos países latinoamericanos defiende la integración. Todos los chicos deben ir al aula. Es diferente cuando, estando en el aula, la institución, el sistema, el profesor, el maestro, los compañeros atienden, acompañan el proceso formativo de aquellos chicos que llegaron al aula o llegaron a la institución. O sea que integración e inclusión no son lo mismo. Y hay un concepto que se superpone a ambos y es la diversidad humana. El contexto en el cual yo voy a hablar de la diversidad humana es el contexto educativo, no es otro. Porque siento que el aula, siento que la institución educativa debe ser, aunque creo que lo es, un escenario de diversidad humana, como se está planteando el asunto aquí en Colombia. Bien. Bueno, después de este preámbulo, yo quisiera decirles que esta aproximación a una teoría de la igualdad debe verse dentro de la presentación. ¿Cómo va a funcionar la presentación? Muy bien. De esto ya he podido hacer algunos ejercicios de aula para observar y determinar cómo es que en un lugar como un aula de clase se abraza la diversidad, se entiende y se comporta la diversidad. Porque por el solo hecho de decir que integramos, incluimos y aceptamos que la otra persona es distinta, no quiere decir que lo practiquemos. Aquí hay un ejercicio que he repetido, lo hago consuetudinariamente en términos de ver cómo se comportan los grupos en materia de diversidad.
Y ustedes van a encontrar, van a observar que hay unas categorías y unas subcategorías que componen la organización de esa diversidad. Bien. Gandhi nos dio muchos ejemplos de los cuales nosotros permanentemente nos recreamos y los recreamos. Bien. El contexto en el cual quiero conversar con ustedes esto, lo dije que es la educación e igualmente la pedagogía. Rápidamente unas reflexiones para que entremos en materia. Yo diría que educar es hacer cosas juntos, juntarnos. Educar es un acto de serenidad. Estamos muy afanados, estamos muy preocupados, estamos muy presionados, los tiempos no nos dan. Educar es estar en el tiempo del otro. El énfasis debe estar no tanto en el enseñar, sino en el aprender. Supera la educación de la palabra por la educación en las actuaciones. Supera la heterofobia, el miedo al otro. Su centro de gravedad está en la humanidad. Y aquí hay un elemento que yo insisto mucho en él, que tiene que ver con la cognición, no con el conocimiento, sino con la cognición. Que hemos estado muy preocupados por las cogniciones del conocimiento. Y las cogniciones del conocimiento en este escenario de diversidad nos sirven poco. Porque hemos estado trabajando, insistiendo demasiado en que a los chicos, a nuestros estudiantes, a los profesores, a nosotros, a los directivos, les hace falta cogniciones mentales. Es decir, hemos estado muy preocupados por el pensamiento, de cómo piensa el otro. ¿Sí? Eso es importante. Hemos estado muy preocupados porque nuestros chicos en las pruebas saber y en las pruebas PISA tienen muy bajos desempeños. Porque no logran los desarrollos cognitivos esperados y necesarios. Pero nos olvidamos que hay otras cogniciones que son más importantes que la cognición cognoscitiva y que la cognición del pensamiento. Y es la cognición social. Para lo que se hizo la escuela, para lo que se inventó la escuela. Y también nos hace falta entender y poner la mirada y hacer el énfasis en las cogniciones distribuidas, que de eso se trata este asunto, de cogniciones distribuidas, que en su esencia y en el fondo está una teoría de la igualdad, de cómo los componentes y los elementos que hacen parte de la diversidad en sus categorías, en sus subcategorías, se equiparan, se equilibran y se proporcionan los unos a los otros. Vamos a observarlo. Este es un algoritmo con el cual nosotros estamos muy familiarizados. Es probable que nosotros no entendamos qué nos quiere decir ese algoritmo. No importa. No tenemos por qué entenderlo todo. Y entonces yo propongo este algoritmo. Entonces yo digo, diversidad humana. Y simplemente hago una sumatoria. ¿Qué digo yo? La diversidad humana está constituida. Se entiende y se puede explicar a partir de la variabilidad, del reconocimiento, de la interacción
de la filiación y del cuidado. Bien. Y amplifico el algoritmo. Entonces digo, la variabilidad está hecha de preservación más conservación por potenciación. El reconocimiento está hecho de aceptación más dignificación por identidad. La interacción está hecha de contacto más dialogicidad por vigencia. Perdón, por respeto. La filiación está hecha por vínculo más confianza, por vigencia. Y el cuidado está hecho por hábitus más seguridad por la permanencia. ¿Qué he hecho yo en este proceso investigativo? Ponerle cantidades a esto, ponerle números, valores, no, 0, sí, 3, parcialmente 2 o 1 o 1.5. Bien, y ustedes observan que estas palabras, le pongo una, si se puede llamar así, unos códigos para poderlos manejar en términos algorítmicos. Bien, entonces ustedes ven ya simbólicamente, representativamente, de qué está hecho cada componente. La variabilidad de qué está hecha, P más C por PO, potenciación. El reconocimiento por A más S, por I, identidad. La interacción por C, D, por respeto. La afiliación B más CO, por, dijimos, vigencia. La H más S, por P, permanencia. Bien. ¿Qué busco con eso? Buscar totalizaciones parciales o completas de cómo se comporta el asunto. Aquí están los resultados. Y usted lo que observa acá, variabilidad, su primer componente, su segundo componente y el tercer componente. Observen que A1 se suma a 2, pero se multiplica por A3. Ya ustedes, si están haciendo cuentas, se pueden haber dado cuenta perfectamente que en cada valoración no puede haber más de 18. ¿Ya? Porque si por ejemplo, en este caso, 3 más 3, 6 por 3 igual 18. Es el máximo valor individual que se puede alcanzar. Muy bien. Y ustedes observan que hay 5 categorías. Lo que nos lleva a pensar que el máximo valor que se puede obtener categorialmente es 90. Bien. Entonces, para que ustedes vayan observando. Esto se trata de una persona que participó, que hace parte de un grupo humano y que participó dando estas respuestas. Tiene, entre comillas, un índice de diversidad 68. Puede observar que en su variabilidad tiene 12, que tiene una dificultad grande en materia de reconocimiento, lo dice él mismo, no lo expreso yo, lo expresa el sujeto, la persona, el individuo que hace parte del proceso. También pueden observar la interacción, uno podría decir así, a ojo de buen cubero,
que tiene muy buena interacción. En materia de filiación tiene 18, muy bien. En materia de cuidado tiene 18. Cuando hablo de interacción, cuando hablo de cuidado, estoy hablando de el grupo humano en el cual esta persona se desenvuelve y participa del proceso formativo. El contexto es el aula de clase, el contexto es el grupo humano de aprendizaje, el contexto es el colectivo de aprendizaje. Ok, entonces ya ustedes podrían observar y hacer las comparaciones. En el segundo sujeto tiene un índice de diversidad de 77,5. El tercero tiene 59. Y podemos observar que hay una seria dificultad en materia de reconocimiento. Lo que no le sucede a este personaje que tenemos con anterioridad. Muy bien, luego miramos otro. Y ustedes ven los valores, 73,5. Ok. Veremos otro caso. Ustedes pueden observar este caso. Pueden observar que, al contrario, este sujeto tiene dificultades en materia de cuidado, en materia de filiación, tiene un índice de diversidad de 53,25. Y pueden observarlos así sucesivamente. Quiero que los miren, lo observemos para que avancemos. Muy bien, en cada diapositiva ustedes encuentran 4 sujetos. ¿Sí? Perdón, encuentran, sí, 4 sujetos. Ahora miremos este caso. ¿Qué llama la atención? Por ejemplo, variabilidad 8, reconocimiento 8, filiación 8, cuidado 18. En materia de variabilidad, en materia de reconocimiento y en materia de filiación, tiene unos puntajes no muy altos, digamos que medios, ¿cierto? Que lo podríamos revisar en el grupo mismo. Porque el ejercicio se hizo preguntándole a cada uno de los participantes qué sentía y qué pensaba de los resultados. Y ellos decían y reconocían, tengo dificultad en tal cosa, creo que yo puedo mejorar esto. Y efectivamente lo que aparece ahí es lo que me sucede. Me cuesta mucho trabajo reconocer mi compañero. Me cuesta mucho trabajo cuidar el grupo, ayudar, preservar el grupo. Bien, no olviden que estamos hablando de cognición social, pero también estamos hablando de cognición distribuida. Y esto que ustedes pueden observar aquí son puras cogniciones distribuidas. La variabilidad, el reconocimiento, la interacción, la afiliación, el cuidado, son asuntos cognitivos humanos, son cogniciones sociales y son cogniciones distribuidas. Bueno, aquí tenemos otro caso. Muy bien, llama la atención, en este caso, la afiliación en esta persona. ¿Qué quiere decir filiación? La capacidad que tengo de hacer parte del grupo, corresponderle al grupo en sus características, necesidades y posibilidades y tener pertenencia a él. Uno se afilia a los amigos, a la familia, a las organizaciones, a las cooperativas, a las empresas. Bien, en este caso es la afiliación que le tiene al grupo humano al cual pertenece. Bien. Bueno, tenemos este otro caso. Voy a continuar. Yo quería que ustedes observaran estos números para que ustedes
simplemente de manera perceptiva, a primera vista, tuvieran una primera impresión. Avancemos. Aquí tenemos otro caso. Y ustedes pueden observar que aquí llama la atención el cuidado. Que a pesar de haber tenido 1.5, 2.5, no permanecía lo que había valorado inicialmente. O sea que por una acción desvirtúa lo anterior. Ok, avancemos. Bueno, aquí tenemos otro caso. Observen este. Observe que aquí hay también dificultades en el cuidado. En este el cuidado está bajito. Lo que nos está mostrando en estos casos es que no somos tan buenos cuidadores. Muy bien. Ahora miremoslo globalmente. Variabilidad, reconocimiento, interacción, filiación y cuidado. Y ustedes pueden ver aquí los promedios en cada columna. Pueden ver la variabilidad de 9, promedio, el reconocimiento 15, la interacción en 10.5, la afiliación en 11.25 y el cuidado en 15, en el grupo humano que estaba representado por 32 personas. Bien. Ahora miremos los promedios. El promedio de índice de diversidad para ese grupo humano sobre 90 es 57.5. Bien, ahora la interacción 12.5, el reconocimiento 11.7, la variabilidad 9.9, la afiliación 10.2 y el cuidado 13.1. En los promedios se puede observar que este 9.9 nos puede llevar a tener precauciones en esta categoría. Bueno, continuemos. Ahora miremos promedios grupo. Y ustedes pueden ver 12.5 reconocimiento, 11.7, perdón, en interacción, 11.7 en reconocimiento, variabilidad 9.9, filiación 10.2. Ahí aparece el puntaje máximo, ¿no? Ya ustedes saben cuál es el puntaje máximo. Muy bien. Quiero recordarles los componentes del algoritmo. Variabilidad, preservación más conservación, potenciación, reconocimiento, aceptación, dignificación, identidad, interacción, contacto y diálogo, respeto, filiación, vínculo, confianza, vigencia, cuidado, hábitos, seguridad y permanencia. Les quiero recordar los componentes del algoritmo. Ok. Observemos que para eso nos sirven a nosotros los gráficos. Para poder visualizar de manera directa y hacer comparaciones más fácilmente. Ustedes pueden ver entonces qué está pasando aquí. Observe dónde está la interacción, cómo disminuye el reconocimiento, cómo disminuye la variabilidad, cómo disminuye la afiliación y cómo en el cuidado hay una mejoría, teniendo en cuenta que estábamos muy preocupados con algunas personas que tenían dificultades con el cuidado. Miremos esta torta. Muy bien, aquí se puede observar que las diferencias en la incidencia por aspecto en el índice de diversidad humana no son tan grandes. O sea que visualmente hay una aproximación a la igualdad. Muy bien, aquí hay más datos, donde estamos observando cada componente de cada categoría. Y ustedes pueden observar que ninguno puede pasar de 3.
ahí lo pueden observar. Y como lo vamos a ver en un gráfico posterior, ustedes van a observar que este puntaje que aparece aquí en la afiliación está marcando una diferencia importante. Nos cuesta trabajo o le cuesta trabajo en ese grupo el vínculo, vincularse con el compañero. Por lo tanto, eso afecta la filiación. Bien. Puntaje máximo 297, mínimo 203. El promedio 232. Y aquí pueden observar categorías, bueno, subcategorías. Y aquí pueden ver ustedes el comportamiento. Todos están por encima de 2, a pesar del comentario que hicimos aquí. Y el puntaje máximo es 297. O sea que aquí hay una franja importante que ustedes la pueden observar en la figura, que está mostrando una tendencia a la igualdad. Bueno, estos datos no son tan significativos para nosotros en este momento. Ok, muchas gracias. Aquí también pueden ver ustedes la distribución de las pruebas por rango específico. Y pueden observar ustedes este rango. Alto, medio. Entonces pueden observar que se distribuyeron entre bajo, básico, alto y superior. Y pueden observar los extremos, que creo que es lo más importante. Este extremo frente a este extremo. Encontramos aquí una persona y encontramos aquí 2 personas. Los otros están más ubicados hacia el centro. Bien. Bueno, aquí pueden observar ustedes la ojiva de la representación anterior o la representación a manera de ojiva de lo anteriormente expuesto. Bueno. Porcentaje por participantes y escala de valoración. Y entonces ustedes pueden, aquí por los colores ustedes no alcanzan a ver muy bien algunas diferencias. Ustedes pueden observar que en lo alto tenemos el 52%, en el superior tenemos el 21%, en el bajo el 3% y en el básico el 24%. Y aquí pueden ver ustedes cómo se comportan los rangos de control de cada participante. No olviden que son 32, aquí aparecen 33, pero son 32 participantes. Ok, ahí pueden ver ustedes que no hay una distancia tan grande, solamente en este caso, que hay unos rangos de control que están distribuidos de una manera, podríamos decir, homogénea. Y que solamente en el límite inferior aparece el sujeto número 23. Bueno, les recuerdo el algoritmo, les recuerdo los componentes del algoritmo. Muy bien, para terminar, yo quisiera mostrarles aquí, entonces, finalmente, de qué está constituida la diversidad humana. Ustedes notan que he presentado de manera insistente el algoritmo y sus componentes. La diversidad humana en esta investigación, en este trabajo, está formada primero por la variabilidad, que es una condición biológica. Por el reconocimiento, que es una condición social. Por la interacción, que también es una condición social. Por la filiación, que es un asunto eminentemente personal, con implicaciones de carácter social. Y el cuidado, que es un asunto personal con implicaciones sociales. Bien, la variabilidad está compuesta por conservación y preservación.
el reconocimiento por aceptación y dignificación, la interacción por la dialogicidad y el contacto, la afiliación por el vínculo y la confianza, el cuidado por la seguridad y los hábitos, pero estos componentes subcategoriales de cada categoría, recuerden que estas son las categorías, y las otras que están señaladas de color rojo son las subcategorías, tienen valor y tienen sentido en la medida que se puedan potenciar y mejorar. En este caso, la variabilidad compuesta por la conservación y por la preservación tiene sentido en la medida en que se potencie. La aceptación y la dignificación tienen sentido en tanto identidad. La interacción, en la interacción, la dialogicidad y el contacto tiene sentido en tanto respeto. El vínculo y la confianza tiene sentido en la afiliación en tanto vigencia. Y el cuidado, en el cuidado, la seguridad y los hábitos tienen sentido en tanto permanencia. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos mucho al doctor Diego Villada por su ponencia. Recordarles que hoy a las 6 de la tarde en la Alianza Colombo-Francesa tenemos nuestra apertura a la primera exposición del programa de Pedagogía y Desarrollo Humano, el arte como formación humana. Los esperamos allí también. Este evento hace parte de nuestro simposio. Recordarles que la dinámica de las jornadas en la mañana se presentan las 3 ponencias y al final nuestros conferencistas tienen un panel donde conversan, se preguntan entre ellos y por supuesto las preguntas, comentarios, sugerencias y demás del público. Entonces le agradecemos nuevamente al doctor Diego Villada por su presentación de esta mañana, por la apertura, y damos paso entonces al doctor José Miguel Olave con su ponencia La evaluación en el aula puede ser justa, horizontes para una pedagogía inclusiva. Después de la conferencia del doctor José Miguel, tenemos un pequeño receso de 10-15 minutos para tomarnos un café, retomamos el auditorio para escuchar a la doctora Olga Patricia Bonilla con su ponencia Narrativas Pedagógicas y Práctica Reflexiva del Maestro y finalizamos con nuestro panel. Recordarles que afuera tienen una estación de café para que puedan tomar su café también. Entonces, profesor José Miguel, bienvenido. Gracias, Diego. Para esta tarde tenemos 4 mesas temáticas, yo se las voy recordando. Tenemos hoy en la tarde, las mesas temáticas inician a las 2 de la tarde. Cultura, drogas y desarrollo humano. Recuerden que esta mesa la vamos a tener en la sala del estudiante, no en el auditorio 302 Davar como estaba allí, sino en la sala del estudiante. Tenemos también la mesa Desarrollo Humano y Ruralidad. Esta mesa va a estar en el 302 Davar, que queda aquí en el 3er piso. La mesa Subjetividad, Gubernamentalidad y Resistencia. Esta mesa se presenta en el Salón Oval 1. Y la mesa de Comunicación y Educación que se presenta en el Oval 2. Estas son las mesas temáticas de esta tarde. Mañana iniciamos nuevamente la jornada a las 8 en la mañana y en la tarde nuestras ponencias. Doctor José Miguel Olave, les presento al doctor José Miguel Olave, el gran amigo, señor, viene de Chile, le estamos dando un poco de ánimo para pasar la pena, bueno.
Él me pide que lo nombremos como, en su formación de base, como historiador. Él es magíster en educación, es candidato a doctor en ciencias sociales, niñez y juventud, y viene trabajando este tema de la evaluación desde hace un tiempo importante. A él agradecerle por su compañía en Colombia, en Pereira, en nuestro simposio. Bienvenido, doctor Miguel. Bueno, muchas gracias. Primero partir por lo importante, agradecer a la invitación del rector a través de Carlos Andrés, saludar a la decana que nos acompaña y que escucharé en la próxima ponencia. Bueno, a los amigos, a Jonathan especialmente, que ha sido compañero en esta semana, y en particular agradecer a los estudiantes de la especialización que estuvieron conmigo, que hoy día me acompañan. Un abrazo y un aplauso para ustedes. Muchas gracias. Bueno, tengo el agrado de venir de la presentación de Diego. Me gustó una definición que hace sobre la educación, que es compartir tiempo, tener tiempo con los otros. Me parece que educarse tiene esa gran magia, la complicidad del tiempo juntos, que hoy día, porque andamos tan apretados, tan encartados, como se dice acá, bueno, uno pierde la oportunidad de compartir tiempo juntos. Entonces, querido Carlos Andrés, yo voy a explicar ahora cómo va a ser la presentación, puesto que también traigo imágenes para ir acompañando la presentación, pero básicamente para no perder tiempo, voy a leer. Entonces me excusan porque si no leo me puedo desviar mucho, pero pararé algunas cosas para aclarar o intensificar puntos que me hacen más sentido. Esta sería la presentación, entonces así lo vamos a hacer. La pregunta de la ponencia es si la evaluación de aula puede ser justa. Lo presento como un trabajo del grupo de estudio en evaluación que conformamos con 5 colegas, y desde aquí un saludo desde Chile a mis colegas Teresa Flores, la doctora Jacqueline Gisling, Andrea Carrasco, Tamara Rosas, que llevamos 2 o 3 años ya discutiendo sobre prácticas de aula en evaluación, y pensando la evaluación como una práctica social no restrictiva al aula, sino más bien miramos la evaluación para mirar cómo somos. Entonces, dicho esto, la evaluación puede ser justa. Ahí vamos a ver. La segunda aclaración, ya que la primera la hice desde dónde vienen estas ideas. En este grupo de evaluación nosotros hemos hecho, cada investigador tiene distintas formas de aproximarse a este núcleo central de preguntas. En mi caso, yo les he traído no les he traído números, pocos números, más bien recortes de estudiantes de cómo ellos se aproximan a la evaluación y a sus prácticas. Así es que ahí van a venir recortes de grupos de discusión que hemos hecho, especialmente en establecimientos educativos de la región metropolitana de Santiago, pero específicamente en algunos colegios que son de larga tradición, muy selectivos, y que de larga tradición también porque la educación pública ha confiado en ellos. Entonces son públicos, muy exitosos académicamente, pero sí con una tradición evaluativa muy selectiva.
esos liceos se les llama liceos emblemáticos, se les conocen, y como está un compatriota acá, no voy a revelar de qué tipo pero él, cuando yo esté nombrando, ya sabe qué tipo de liceos son. De hecho, uno es donde hemos tenido más presidentes de Chile. Queda claro. Entonces, bueno, tienen una carga histórica y cultural desde donde voy a recoger las voces de los estudiantes. Pero la verdadera razón de por qué yo iba a investigar ahí es porque yo cuando tenía mis pequeños 13 años, y esta es la verdadera presentación, bueno, yo soy hijo de obreros, mis padres se conocieron en una fábrica, se enamoraron ahí y vivían en un barrio que era el barrio de la fábrica. Y en ese barrio de la fábrica también había un club de fútbol, un club social, estaba el lugar donde iban a bailar. Entonces, la vida tornaba en esa unidad moderna, que era la fábrica, ¿no? Donde mis padres pensaban que entrar a una fábrica era asegurarse el futuro, o sea, tener un trabajo hacia adelante, ¿no? Ellos se conocieron el año 67 y el 71 ya estaban casados y nací yo, este ejemplar de ellos, y luego un hermano. Esta historia familiar está cruzada por la historia nacional, porque en el 73 vino el golpe militar y rompe esa idea. Ya esa idea de comunidades, de barrios, se empieza a disolver por la fuerza y por el miedo. Entonces mis padres abandonaron el sindicato, era peligroso ya, y les quedó acudir a lo más íntimo, que era su familia, que era, en este caso mi hermano Mauricio y yo, y mis padres, la familia, ¿no? Entonces empezaron a buscarnos educación, que era lo único que podían dejarnos. Y me llevaron a uno de estos colegios emblemáticos. Yo siempre había sido un bueno, y el emblemático es pasar a la secundaria. No, todavía no he sido presidente, no. Entonces, claro, me llevan ahí, yo en la básica yo era un niño que siempre era de los buenos puestos, como que estaba en el primero, segundo, tercer puesto en el curso. En Chile hay una cosa que se llama cuadro de honor y lo hacen todos los años y premian a los niños. Y bueno, entonces, y toda esta época mi mamá me acompañaba más como acudiente, ese es el término acá, apoderados en Santiago, en Chile. Es muy bueno haber tenido el curso antes con ustedes, por eso les agradezco mucho, me contextualizan. Bueno, entonces me dicen, bueno, te vas a este liceo emblemático, tienes que cruzar la ciudad todos los días, pero hay que llegar ahí porque ese liceo te puede asegurar ir a la universidad. Mi madre no terminó la secundaria, pero tenía esa claridad de ir y buscar en la educación una llave para el cambio, para la movilidad, los sueños, ¿no? Entonces, pero hubo un cambio ahí. Mi papá fue el acudiente, porque era un liceo, ya era de mayores. Esto marca para los jóvenes el dejar de ser niños y pasar a ser adolescentes, pero ya con más responsabilidad. De hecho, recuerdo que ese año me dieron llaves de la casa. ¿Sí? Bueno, transcurre, para echarle el cuento más corto, transcurre el primer semestre y a mí me da pésimo. O sea, mal. Yo nunca había tenido notas rojas, ¿no? No, estaba ahí mal, matemáticas, todo mal. Y me fui camino a mi casa, yo me acuerdo un día de junio que entregan los informes del semestre y mi papá iba a ir a esa reunión de apoderados o de acudientes, donde iban a entregar estos informes.
El regreso a casa fue horrible porque sabía que, o sea, los había decepcionado. Todavía recorre esa sensación en mí. Bueno, les cuento porque creo que eso es lo central de la evaluación. Deja una marca, una huella. Es profunda, se queda en el cuerpo. Y se queda ahí en nuestro recuerdo, en nuestra experiencia. Entonces, bueno, ni les cuento lo que me dijo mi padre. Me dijo dos cosas. La primera es muy divertida, la segunda es más profunda, diría yo. La primera fue que me dice, estás castigado por el resto del semestre, no podrás ver televisión. O sea, para mí, en una juventud en dictadura, la televisión era lo único que uno tenía y los amigos, pero bueno. Y la segunda frase es algo que quisiera compartir con ustedes porque me creo que quizás ustedes han escuchado. Me dice, hijo, tienes que esforzarte porque la educación es lo único que te podemos dejar. ¿Han escuchado eso, no? Bueno, eso es parte de lo que nosotros llamamos la promesa latinoamericana, que creer en la educación como un vehículo de cambio y agenciamiento social, entonces, que en mi caso sí ha sido, porque de verdad llegué a la Universidad de Chile, aquí luzco la escarapela de mi universidad, es una universidad laica, pública, comprometida con el país y con la educación. Llegué aquí a Pereira porque creo en eso, porque creo firmemente en eso, y mi presentación tiene que ver con ese sello. Voy a leer un poco para darle un poco de velocidad. El título es La privatización de la promesa educativa. Los sistemas educativos latinoamericanos desde fines del siglo XX han asumido una tonalidad peligrosamente privatizada. En Chile, este movimiento de lo público hacia lo privado tiene un claro inicio, la dictadura de Pinochet. Desde este régimen dictatorial se abre el camino hacia la instalación de un modelo neoliberal que promueve una relación entre Estado, familias y mercado, bajo la noción de educación como un servicio. Esta noción de servicio propone un sistema de voucher o subsidio a la demanda. El voucher significa que a los acudientes, por inscribirlos en un colegio, en una unidad educativa, la unidad educativa va a recibir una subvención por esa matrícula. Por lo tanto, no está la ayuda a las escuelas, sino a las familias. Y queda en responsabilidad a las familias poder elegir dónde educar a su familia. Y eso cada vez con el tiempo se ha tornado muy difícil, porque, como ven, ¿quién nos ha hecho la pregunta? ¿Dónde mando a mis hijos al colegio? ¿Cierto? Entonces, además, agujoneado con que yo sé que tengo un subsidio y lo tengo que ir a poner en un colegio. Entonces, eso va privatizando las formas y las relaciones. El apoderado o los acudientes se sienten más clientes que participantes de una comunidad educativa. El sistema de medición de la calidad CIMSE, por medio de la prueba estandarizada, viene a ser un espacio de visibilidad de los resultados comparables entre escuelas, lo que aquí se llama las pruebas saber, ¿no? Entonces, viene a ser un espacio de visibilidad, lo que ha permitido mover la matrícula desde los establecimientos públicos a instituciones que poseen fines de lucro, que por medio de un principio de exclusión y una promesa de mejora de resultados, capturan esta demanda entonces se inaugura lo que uno entiende como el Estado evaluador. Según Eliot, el Estado evaluador es quien financia la demanda y controla a las escuelas a través de políticas de accountability expresadas a través de pruebas estandarizadas. Entonces, yo le retorno dinero a las escuelas y las escuelas saben lograr buenos puntajes en estas pruebas estandarizadas. Es una forma como el Estado controla, ya que los currículos no están en manos de los Estados y las prácticas ya las dejaron en manos de los docentes. Entonces la manera de
de controlarlos de esta manera. Voy a mostrar algunas imágenes para... Esta es la época de mis padres, cuando Chile empieza a cambiar y empieza un gran aumento y es coincidente con una política en Latinoamérica de la educación y el desarrollo, ¿no? Todo el plan Marshall y el desarrollo del capital humano está expresado en políticas hacia los estados latinoamericanos para que tomen medidas y aumenten la matrícula de las escuelas. Es decir, vamos a llevar a todos los niños a la escuela, la educación para todos. Ya discutiremos si eso es tan inclusivo. Aquí un poco el dato de cómo la matrícula y en este sistema privatizado de educación escolar, vemos cómo la matrícula va pasando de una matrícula municipal, que son las escuelas públicas, que en la época de los 80 eran casi el 78% de la matrícula estaba en la educación pública, y si uno mira el dato ya para el 2012, el 37% de la matrícula se trasladó hacia sistemas educativos privados o privados con subvención del Estado. Por lo tanto, hay una forma de una gubernamentalidad de llevar a la población, de trasladarla de un sistema público a un sistema privado. Eso traerá muchas consecuencias, porque la educación ya empieza a alejarse de lo público, empieza a perder sentido de humanidad, ¿no? de sociedad. Como decía también, estamos, igual que ustedes, afectados sobre una geopolítica de resultados. Yo lo llamo la geopolítica del rendimiento académico, que tiene que ver con que todas estas zonas están afectados y regulados por las normas de pruebas internacionales, PISA, TIMSS y otras, que van regulando el movimiento de una geopolítica académica de resultados. Entonces, la educación se transfigura de lo público a lo privado y la calidad se transfigura en resultados. Para nosotros la educación hoy día, la calidad de la educación es resultado en una prueba. Y eso le hace perder sentido a la relación que hay entre un profesor y un docente, ¿no? Bueno, voy a leer algunas cositas que tienen que ver con la política pública. Entonces ha tenido que reaccionar en esta lógica de sistema y, como decía, se vuelve en un estado que va normando y luego controlando, pero no se hace responsable. O sea, norma y luego controla. En nuestro país recientemente se inauguró la Ley de Formación Ciudadana, la ley que tiene que ver con un énfasis en la participación. Luego va acompañado con un sistema de desarrollo profesional docente. Nosotros no teníamos carrera docente hasta el año pasado. Y el sistema de desarrollo profesional docente, o como lo entendemos, la carrera docente, va a encasillar a los profesores de acuerdo al resultado de pruebas. Ojo con la evaluación nuevamente. Se vuelve un sistema de altas consecuencias, porque depende de mi trabajo, en donde esas pruebas dependen de mi trabajo y ese trabajo depende de mi familia, ¿no? Entonces es un sistema de altas consecuencias. Luego, además se promulgó la ley de inclusión para bajar las barreras de entrada y que las escuelas públicas, solo públicas, no puedan seleccionar y puedan entrar todos. Entonces se hizo, como se dice en Chile, se hizo a la pelota, porque ahora ya no seleccionan y ya les llegó a estos super colegios emblemáticos, les llegaron todos.
Entonces, es un problema que tensiona a la educación y a estos colegios que han sido la punta de lanza del sistema educativo. Luego, tenemos además el decreto 170, que tiene que ver con instalar un enfoque de necesidades educativas especiales en las escuelas, que reabre los programas que se llaman PIE, Programas de Integración Escolar, que tiene que ver profundamente con mirar la inclusión y la diversidad a través de estos test psicométricos que cuantifican las necesidades educativas especiales. Y eso además está ayudado por una ley que se llama SEP, que se llama Ley de Subvención Especial Preferencial, que a la escuela, según estos test que están normando quiénes son los niños diferentes de los normales, ellos van a recibir una subvención especial. Entonces, si tiene un incentivo económico, tiene algo ahí de tensión, ¿no? Entonces, yo creo, como para avanzar rápidamente, no creo en la inclusión. Básicamente porque la inclusión es una línea que dice los que están y los que no están. Entonces, y la inclusión está más bien puesta tiene la frontera externa de la inclusión es la exclusión. Entonces, creo que cuestiono bastante o sea, hay algunos equipos que quedaron incluidos en el Mundial de Rusia y hay otros que quedaron excluidos. Entonces, quien construye esa frontera ejerce un poder ahí, que yo no sé si todos están de acuerdo y todos participan en esa norma. Entonces, mi problema con la inclusión es quiénes participan y quiénes deciden sobre esa norma, ¿verdad? Bueno, voy a pasar a contarles rápidamente experiencias de estudiantes que están en colegios y afectados, implicados en la evaluación. Acá, primero voy a mostrar así las prácticas visibles, lo que me voy a parar porque ya, permiso, me voy a sacar el saco. Entonces, aquí, yo le empecé a preguntar a los estudiantes que qué hacen cuando preparan los exámenes y las pruebas. Entonces me empezaron a decir, mira, es que a mí, en mi caso, yo tengo que estudiar 2 horas diarias. Pero cuando vienen las pruebas, que en Chile se acumulan justamente a fin de semestre, tengo que dejar mucho más tiempo. Entonces yo llego para preparar la prueba, llego a las 6 de la tarde a mi casa, descanso un poco, me tomo un jugo, estudio, y luego de estudiar, yo le preguntaba, ¿qué haces? ¿Te vas a dormir? No, vuelvo a estudiar para el examen del otro día. Allá. Entonces, ¿y luego qué hace? Bueno, duermo, me levanto a las 6, voy al colegio, llego, y al otro día, lo mismo. Y así, lo mismo, durante mucho tiempo. ¿Saben cuántas pruebas hay en la vida de un estudiante en su trayectoria escolar? ¿Las han calculado? Son sobre 3.000. Empieza usted a sumar. Y todo esto y además se intensifican en periodos álgidos, como los fines de semestre, etc. La pregunta es, ¿qué dejan de hacer para estudiar? Dejan de jugar con sus amigos, tiempo libre, tiempo para vivir. Están en un eterno futuro, porque quieren ir a dar el examen, quieren superarse, sacarse buenas notas, y no es el presente, es el futuro, es una promesa. ¿Ya? Entonces, mira, dice, lo que pasa es que cuando te tocan 3 o 4 pruebas juntas es un poquito difícil por el tiempo, entonces ellos tienen que priorizar. Bueno, mira, voy a priorizar lenguaje y matemática. ¿Por qué será lenguaje y matemática? O sea, ¿han revisado el marco evaluativo de las pruebas PISA? Lenguaje y matemática, mire.
Qué casualidad, ¿cierto? Bueno, se dice, tiene que establecer prioridades, administrar el tiempo personal, estimar el riesgo, porque a veces tengo que competir con la prueba de lenguaje, con la prueba de matemáticas, más el trabajo de tecnología y una presentación en educación física, entonces voy priorizando. Entonces, ¿qué se aprende en la escuela y qué se aprenda de esto? Porque ustedes se darán cuenta que uno daba, no, esto se lo recuerdo, pero uno daba la prueba, se sacaba la nota y luego se olvidaba. Bueno, eso mismo les pasa a ellos. Es un evento rápido, es un acontecimiento fugaz, con poco sentido. Por ejemplo, saber hacerla, como se dice en Chile. Saber hacerla es, bueno, navegar y fluir en esta cosa de las notas y los exámenes. Navegar ahí. Por ejemplo, usted, no creo que ustedes lo hagan, pero en Chile sí se hace. Los estudiantes copian. Acá no. No. Claro. Entonces, mira, ese saber hacerla significa eso. Si uno puede copiar y saber copiar. Entonces, son prácticas. Por ejemplo, ahora a usted, y ustedes que son estudiantes además, por ejemplo, ustedes saben lo importante de hacerse de un buen grupo de estudio, ¿no? Sí. Y los estudiantes también, y lo aprenden muy tempranamente, porque dicen, mira, por ejemplo, hay historias que dicen sobre, mira, yo estudiaba primero con estos que eran mis amigos, pero me di cuenta que no me iba tan bien y me tenía que sacarlo. Entonces, las elecciones que hay que hacer. O sea, yo voy a tener que elegir, seleccionar a mis amigos dado por la conveniencia. Formas de saber hacerla, formas de vivir en una educación que yo digo con muchas características de mercado, muchas características donde nos van haciendo individualizarnos. La competencia nos tiene hasta aquí. Y se los digo como profesor, porque me había guardado esta parte para contarles. Yo soy profesor de Historia y Geografía. Y trabajé 7 años en el aula y mi pregunta fue esa. ¿Tiene sentido hacerlos correr tanto? ¿Tiene sentido yo andar detrás de las notas y ponerlos en el sistema, etcétera, etcétera? ¿Tiene sentido? Y la pregunta más profunda que me ha acompañado el viaje a la exuberancia colombiana, y agradezco por esa lucidez. La pregunta es si la evaluación entonces puede ser justa. Porque Latinoamérica es muy bella, es preciosa, pero es injusta. Chile también es muy bello, precioso, pero es injusto. Entonces, como yo soy profesor, mi pregunta es desde este lugar. ¿La evaluación puede ser justa? ¿La pedagogía puede tener un horizonte de justicia? Eso es lo que estoy buscando y investigando. Les quiero pedir ayuda en eso, porque hay que pensar y dedicarle tiempo, que el sistema nos ha robado. ¿Qué dice la evaluación de mí? ¿Qué dice la evaluación de mí? Que yo soy bueno, que no soy malo. Que yo antes era muy bueno, pero ahora soy normal. Porque antes en el otro colegio me iba muy bien, pero ahora soy normal. Cuando me decían, ¿qué significa ser normal? ¿Dónde queda la diversidad? Y los algoritmos que veíamos recién. Entonces, ¿qué dice la evaluación de mí? Que me debo esforzar, que si lo voy a decir en algoritmo colombiano, que si llegué al 4.7,
el papá lo mira y le dice, qué bien, pero para la próxima podría ser un 5, ¿sí o no? Nosotros también decimos, la próxima te sacas el 7, y la próxima pruebas con distinción, y la próxima con summa cum laude. Los doctorantes también tenemos esas graduaciones, pero todo eso en búsqueda de una especie de imaginario del progreso, como que tenemos que ser siempre los mejores. Yo digo, ¿por qué? Si lo característico, lo esencialmente humano es que somos vulnerables. Si hay alguna certeza en estos 46 años de mi vida, es que somos extremadamente vulnerables y nos necesitamos. Y la evaluación en el aula lo que está haciendo es excluir. Y eso lo llevamos a la vida cotidiana y eso lo llevamos a la sociedad. ¿Queremos una pedagogía de esta manera? Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué es la justicia y si esta puede ser justa? Y ahora me voy a pasar allá y voy a leer un poco. Sí, perfecto. Creo que hasta aquí se entiende hacia dónde vamos. Ahora voy a poner la reflexión que hemos hecho con el grupo de estudio que tiene que ver en evaluación, que tiene que ver si puede ser justa o no. Y qué hablamos y qué entendemos cuando hablamos de justicia. La evaluación puede ser justa. Los antecedentes que sostienen esta presentación hacen referencia a las discusiones sobre justicia que a partir de los años 70 del siglo pasado ponen en tensión las teorías del desarrollo económico predominantes en Latinoamérica. Estas en particular encaminan a todos los niños y niñas en edad escolar en busca de una educación a favor de la formación de capital humano. Rawls, en su obra Teoría de la Justicia, propone una revisión de los principios de justicia desarrollista desde el enfoque distributivo que se pueden resumir a partir de tres principios: justicia igualitaria, a cada persona una parte igual; justicia según la necesidad, a cada persona de acuerdo con sus necesidades; y justicia según el mérito. El mérito termina siendo algo que empieza a ser muy importante. Y cuando uno evalúa, se hace la pregunta por el mérito, ¿o no? Y esta calificación que voy a poner, ¿es resultante de un esfuerzo, de un buen trabajo? ¿Cómo voy a calificar? Y esa pregunta de la justicia tiene de fondo el mérito. Entonces yo le voy a explicar. En la actualidad, los autores contemporáneos han reconocido estas reflexiones desde los enfoques enunciados. Según Nancy Fraser, plantea que la justicia contiene tres dimensiones que la componen: la económica, la jurídica que implica asegurar la participación a partir de normas legales, y una política que implica la participación pública. Desde esta perspectiva, los contenidos de la justicia pueden ser definidos en un acuerdo racional y crítico, respetando el principio de paridad participativa de las comunidades. Es decir, Fraser nos está llamando a que cuando vayamos a poner normas en la escuela, las normas de la sala, las normas para evaluar, exista paridad. Y no solamente paridad de género, sino paridad en la diversidad. Dice que estas tres dimensiones en relación al mutuo entrelazamiento e influencia recíproca, así como la capacidad de plantear reivindicaciones de distribución y reconocimiento, dependen de las relaciones de la representación. O sea, tenemos distribución, reconocimiento y participación como tres elementos que van constituyendo los principios de justicia. Pero nos vamos a seguir preguntando por ¿qué entendemos por el mérito? Y ahí una reflexión sobre esto. Michael Young acuñó el término meritocracia en su libro satírico The Rise of the Meritocracia. Young
quería advertir los riesgos de una sociedad perfectamente meritocrática, en la cual las desigualdades se justifican por diferencias en el mérito. La meritocracia es un ideal abstracto contra el cual se juzgan las imperfecciones de la sociedad. Se asocia la meritocracia al progreso, ya que se toman menos decisiones basadas en prejuicios y tienen amplias oportunidades para todos. Es decir, decidir una calificación, porque si el niño llegó con los zapatos más lustrados o no, lo hace más justo si nosotros definimos el mérito. El punto con Jan es que defendió las consecuencias de la meritocracia de acuerdo a lo que veía medio siglo atrás. Por ejemplo, predijo una lenta reorganización y una gradual solidificación de las clases basadas en mérito y no en descendencia. O sea, lo heredado va a ser reemplazado por el mérito. O sea, imagínense, esa es la distopia de Jan, que él imagina una sociedad donde se va a superar el capital humano de origen, por decirlo de una manera, y se va a resolver una sociedad construida solo por el mérito. Qué buena idea, ¿no? Veremos si eso resulta. Porque lo que propone Jan es que esta sociedad donde exista un calce perfecto entre el esfuerzo más capacidades individuales se vean representados y respaldados por un Estado que entregue puestos de trabajo y posiciones sociales simbólicas en igual calidad o igual representación del esfuerzo empleado y la capacidad que tienen los individuos, ¿sí? El problema es que pasamos de estados que eran muy organizadores de la vida a estados que se empiezan a jibarizar. Como yo decía hace un rato, un estado evaluador que deja la responsabilidad en los individuos. Por lo tanto, la idea de mérito de Jan se acabó, según otros autores, porque hoy día ya no hay un estado que te permita decir, mira, el esfuerzo y tu capacidad, aquí está. Lo que vemos en verdad es que todavía las relaciones sociales y el capital humano heredado sigue funcionando en Latinoamérica. Y además pasamos de sociedades donde la idea de comunidad se volvía más sensible a sociedades más aspiracionales, donde el mérito se vuelve en la capacidad de ganar más, más y más. Donde ser pilo paga. ¿Ah? O como dice ahí, por ejemplo, si me saca un 6.8, yo voy a estudiar hasta sacarme un 7 en ese ramo. O sea, siempre quiero ser más. Aspiramos a algo más. Entonces el mérito se fue, como se dice en Chile, al tacho. El mérito hoy día es la capacidad de situarse en una red de contactos. Entonces, ¿qué vamos a hacer si seguimos así? A mí me parece que la evaluación justa debe dejar de pensar en el mérito. Como mérito igual capacidad más esfuerzo, porque todos nos esforzamos, ¿no? ¿O no le costó levantarse a las 6 de la mañana hoy día para llegar hasta acá? Todos los días hacemos un esfuerzo terrible por ir a trabajar 8 horas diarias para luego comprar un auto, una camioneta y hipotecar la vida. Entonces, claro, lo que trato de decir es que para construir evaluaciones justas debemos sacarnos la idea del mérito como el esfuerzo o como la resiliencia. En Chile es muy valorado eso de la resiliencia. Yo estoy cansado, perdone lo poco académico aquí, pero mi influencia con mi amigo mexicano, no, pero estoy hasta la madre con la resiliencia. O sea, la resiliencia es pensar que el individuo solo y su esfuerzo y mérito va a superar todas las barreras que el sistema le pone.
O sea, yo vengo soy hijo de obrero y ustedes saben la vida de los obreros. No es fácil. Yo estoy hasta la madre con la resiliencia. Yo quiero que alguien me ayude. Yo quiero que necesitamos que nos ayudemos, porque eso es la pedagogía. Profundamente eso es la pedagogía. Y eso es con lo que quiero terminar. Creo que las evaluaciones se convierten en el tirano de uno mismo. Y es una verdad nomética. Voy a saludar a mi amigo Oscar, que está ahí atrás, que me hizo pensar en esta idea. Porque las evaluaciones tienen una verdad de sí misma, una verdad para el individuo. Eso es lo que yo soy. ¿Yo saben qué promedio soy de la enseñanza media? Un 5.7. Todos recuerdan el promedio con el cual salieron. Todos recuerdan la prueba, el número que le dio la prueba para entrar a la universidad, ¿cierto? Somos un número, somos eso. Y ese número dice algo de sí mismo. Pero no es cualquier verdad. Es una verdad que te mueve a hacer algo. Es decir, ya no somos controlados por las instituciones disciplinarias del encierro, sino que estamos controlados a distancia, porque se nos instaló un enemigo íntimo, y las evaluaciones son ese mensaje. Es una verdad que te mueve a ser el empresario de sí mismo. Creo que hay que abandonar esa idea. Ahí hay un cuadrito que hemos visto y que he recreado. El mérito hoy día ya no es el mérito más la capacidad. Hoy día entendemos que las capacidades, además, se cultivan y se desarrollan. O sea, la inteligencia va siguiendo y va creando, ya no es estática. Por lo tanto, hay que esforzarse más. Porque ya usted terminó el pregrado. Luego entonces tiene que, para no perder el trabajo, tiene que esforzarse más para invertir en una especialización, una maestría, y así seguimos toda la vida. El contexto latinoamericano es un contexto que en nuestro país hoy día desafía a la diversidad. Ahí hay un dato que dice que nuestra escuela, ya la población migrante es el 1%. ¿Cómo vamos a lidiar con estos otros desafíos? ¿Excluyendo, poniendo la barrera de la inclusión en la exclusión, o generando otros horizontes? Pues yo creo que hay que buscar otros horizontes. A mí me parece que pensar la evaluación y pensar la relación pedagógica como una práctica para nosotros mismos es un horizonte. El ejercicio que yo he hecho de poner las voces de los estudiantes es un ejercicio intencionado. El otro de la pedagogía son los estudiantes, pero también soy yo mismo, como profesor. Estamos implicados. La pedagogía y el aprender es implicarse, es sentir con emociones. Por lo tanto, la diversidad es un horizonte en un plano de justicia. Entrar y aceptar las diferencias. ¿Y qué tal si los estudiantes nos dicen, profe, ¿y se puede hacer la prueba en pareja? Hágale. Profe, ¿y si hacemos la prueba en el patio? Hágale. Profe, ¿y si hacemos la prueba y consideramos estas cosas que son más importantes? Como por ejemplo el trabajo en equipo, como por ejemplo cómo aprendimos y cómo podemos mejorar. O sea, el desafío de la diversidad tiene que ver con un diálogo pedagógico. No puedo ser solo yo, el que decide qué evaluar, cuándo se evalúa, cómo se evalúa y para qué se evalúa. Me parece que el desafío de una evaluación más justa, primero es desvincular el mérito como la razón que guía el juicio evaluativo. Ese mérito individual, de la competencia. Más bien, abandonar ese espacio por una construcción más bien social. ¿Qué es lo que este salón considera
como buena educación? ¿Cuál es una pregunta por un buen desempeño, pero un desempeño colectivo y local? Termino con esto. La experiencia evaluativa es una experiencia que nos constituye. Y esa experiencia que nos constituye es nos puede hacer mirar a la sociedad que queremos vivir, pero en particular a la pedagogía que queremos realizar. Yo creo que el horizonte de reconocimiento, tal como lo plantea Honeck, es en una relación intersubjetiva que considera al otro y su experiencia de injusticia, nos puede ayudar a tomar decisiones respecto de las prácticas en el aula, pero también sobre una pedagogía más social, con una finalidad en lo humano, con una finalidad de acortar las distancias de la injusticia que nos tienen viviendo en Latinoamérica. ¿Y qué tal si nos abrazamos nada más? ¿Y qué tal si dejamos de responder pruebas y hacemos educación? ¿Y qué tal si nos abrazamos nomás? Eso es el mensaje. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos mucho al doctor José Miguel Olave por su ponencia esta mañana. Estamos un poquito sobre el tiempo, entonces he visto que el café lo han tomado allí, que les propongo qué tal si seguimos de una con la conferencia de la doctora Olga Patricia. ¿Les parece bien o nos tomamos seguimos mejor? Listo. Bien, entonces le damos paso y bienvenida a la doctora Olga Patricia Bonilla Marquínez con su conferencia Narrativas Pedagógicas y la práctica reflexiva del maestro. Recuerden que una vez entonces termine la ponencia de la doctora Olga Patricia, tendremos el panel de los 3 conferencistas para que conversemos con ellos. Nuevamente recordarles que a las 6 de la tarde en la Alianza Francesa tenemos la inauguración de nuestra primera exposición, El arte como formación humana. En la tarde, la disposición para las mesas temáticas de hoy y mañana los esperamos nuevamente a las 8 de la mañana.